Muy buenas noches a todos, espero todos estén muy bien desde sus hogares. Mi nombre es Gema Gómez, estudiante de tercer año de Ingeniería Industrial en la USMA y para mí es un placer participar de este foro junto con un excelente panel de ingenieros industriales, todos egresados de la USMA y pues todos los demás participantes del Congreso que nos acompañan esta noche. En la noche de hoy contamos con la participación de nada más y nada menos que de Valerian Jacobs, quien lidera la estrategia de Product Marketing, Go-to-Market y comunicación de Google Duo, Messages y Phone, utilizado por más de 500.000 de usuarios en el mundo, José Sáenz, encargado del programa de mejora continua y la oficina de dirección de proyectos de la organización global Business Services en la región de las Américas en Philips, y Jacqueline Ramos, quien cuenta con 10 años de experiencia laboral en el sector de construcción, de los cuales 6 estuvo en el proyecto del tercer juego de esclusas de la ampliación del Canal de Panamá. Los ingenieros industriales son responsables de realizar estudios, desarrollar y supervisar programas destinados a la optimización en el uso de equipos, recursos humanos, tecnología, materiales y procedimientos para incrementar la eficiencia y la productividad de una empresa u organización. Gracias a la versatilidad de los ingenieros industriales, estos profesionales pueden involucrarse en un sinnúmero de actividades comerciales, además de trabajar para entidades gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro. La dinámica de esta noche consistirá en un conversatorio en el cual los invitados nos dirán desde su experiencia algunos consejos, vivencias y oportunidades en las cuales un ingeniero industrial se puede desarrollar. Pero antes de iniciar con la dinámica de hoy, me gustaría que cada uno se presente y nos cuente un poquito de cada uno, empezando de qué promoción son, qué hacen, qué hicieron previo a lo que actualmente hacen y algún otro dato adicional que les gustaría que conozcamos. Podemos iniciar con Valerie Angelcos. Gracias, Emma. Hola a todos. Estoy súper emocionada de estar aquí. Gracias por invitarme a participar en este foro. Mi nombre es Valerie Angelcos. Me gradué de la USMA en el 2012. Luego de graduarme en la USMA, empecé a trabajar en Procter & Gamble en finanzas y luego, más o menos un año después, decidí que quería cambiar mi carrera, dedicarme a marketing y empecé mi carrera en marketing en L'Oréal como gerente de producto de la Roche-Posay. Luego de eso decidí que ya era hora de aprender un poco más y estudiar, así que apliqué a un MBA en Estados Unidos y fui a estudiar mi MBA en la Universidad de Chicago, Booth School of Business, en el 2015, y luego de 2 años estudiando mi MBA full time, entré a Google, primero trabajando en el equipo de ads, básicamente liderando todo el marketing para MB Marketing, que sería pequeñas y medianas empresas, y cómo adquirir más usuarios de pequeñas y medianas empresas para usar los productos de ads de Google. Y hace poco me cambié de equipo para liderar, como Gemma dijo, todo el Product Marketing, Go-to-Market y comunicaciones para los productos de comunicación de Google, que son Google Duo, Phone y Messages. Y hace un par de semanas Google Meet, que casualmente es la competencia de lo que estamos usando ahorita. Así que esto me sirve a mí para estudiar un poco. Y sí, he estado trabajando más o menos 10 a 11 años. He tenido una carrera bastante dinámica. No me considero una ingeniera industrial tradicional y luego puedo hablar un poco de eso a medida que vayamos cubriendo un par de preguntas. Pero sí siento que lo que aprendí en la ingeniería industrial en la USMA me ha servido en todo tipo de trabajo que he tenido, en todo tipo de fusiones, hasta llegar donde estoy ahorita. Gracias. Muchas gracias, Valerie. José Sáenz, ¿qué nos comentas? Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, buenas noches, de hecho. Un placer estar con ustedes. En mi caso, mi nombre es José Sáenz, como escucharon. Yo soy de la promoción del 2001. Y en aquel entonces me acuerdo que era el último año en donde la carrera era de 5 años. Después que me gradué de la USMA, al año más o menos, me fui a los Estados Unidos a tomar una maestría. En aquel entonces fui a la Universidad de Central Florida y tomé una maestría en ingeniería de calidad.
que era un track de la Escuela de Ingeniería Industrial en la universidad. Curiosamente, me acuerdo que en esa época mucha gente optaba por irse por finanzas, administración de empresas, y yo estaba como que queriendo algo distinto, algo que no todos estudiasen, quizás para tener algo diferente que ofrecer. Y me acuerdo que en esa época el tema de los sistemas de calidad, ISO 9000, etcétera, estaban como bien pegados, ¿no? Así que me gustó mucho esa parte del tema de calidad y terminé yéndome por esa línea. Eso me llevó a estudiar de fondo más la parte técnica, la parte de mejora de procesos, mejora continua, control de calidad. Así que me vine a Panamá en 2005 con la maestría y empecé en consultoría, al principio con PwC, que en aquel entonces se le llamaba PricewaterhouseCoopers. Ahí lo interesante fue que me tocó aprender un poco de otros temas, no solo de la parte de ingeniería industrial que había estudiado, sino también temas de recursos humanos, de estrategia. Por ser consultor gerencial, pues nos exponían en bastantes temas de eso, y muchos de los proyectos eran con la industria bancaria. Siempre he estado en la industria de servicio, ¿no? Ustedes saben que en Panamá la industria de servicio quizás es la más fuerte, a diferencia de fábrica o industria, al menos en aquel entonces. Ya después de eso pasé a trabajar a otra firma de consultoría y después me fui a trabajar a Bladex, que es un banco comercial grande en Latinoamérica, y fue allí donde realmente me dediqué a la parte de procesos, como parte del equipo que ellos tenían en aquel entonces. Y de ahí en adelante siempre ha sido trabajo de esa naturaleza, ¿no? Temas de proceso, automatización, en donde siempre todo lo que se estudió en ingeniería industrial ha sido mi base, ¿no? Para mí esa parte de mejora continua, aplicando los conceptos que se estudian en control de calidad, en investigación de operaciones, etcétera, me parece que son súper relevantes y sigue siendo de mucho valor en las empresas, ¿no? Bajo diferentes programas que ustedes van a escuchar allá afuera. Cuando escuchan hablar de Lean, de Six Sigma, de este tipo de metodologías, todo está fundamentado en las cosas que se estudian en ingeniería industrial, así que creo que ustedes tienen una ventaja enorme cuando se trata de esos temas. Hoy en día estoy en Philips. Eh, Acá en Philips, por ser una empresa multinacional grande, hay posiciones para las que ustedes se imaginan. Y dentro de eso está el tema de proyectos y de mejora continua como tal, donde existe un equipo en diferentes países que apoyamos a la operación. Y en mi caso me toca apoyar a los departamentos que están aquí siendo centralizados en Panamá para apoyar todo el mercado de Latinoamérica y algunos mercados dentro de Estados Unidos. A nivel personal, pues ahorita estoy entusiasmado con la NFL. Me alegra que no se haya cancelado con esto del COVID. Yo soy fanático de los 49ers, que hace un par de años daba hasta pena decirlo porque ustedes saben que estaba medio en panga el equipo. Pero ahorita de nuevo estamos cogiendo fuerza, así que ya puedo empezar a desempolvar la ropa de los Niners. Así que estoy entusiasmado con eso. Y bueno, como les decía, estoy muy contento de estar con ustedes. Muchas gracias, José. Jacqueline, te cedemos la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Un placer poder compartir con ustedes un poco de mi experiencia. Bueno, básicamente soy de la promoción 2011. Hice la carrera en 4 años. Creo que también fui de las últimas que tuvo pues ese sistema de 4 años. Mi primera experiencia en proyectos de construcción fue en el tercer juego de esclusas en Colón, en Agua Clara. Inicié como asistente de proyectos. De asistente de proyectos pasé a control de calidad en todo lo que era inspección de obra civil del tercer juego de esclusas. De hecho, algunas veces también me tocaba ir al sector Pacífico en Copolí. Por ende hice como un mix, y muchos dicen, pero es que aplicaste como si hubiese sido un ingeniero civil, pero es que la ingeniería industrial es tan amplia y los conocimientos que nos dan son bastante fuertes que podemos inclusive ser partícipes en mega obras como esta. De allí pues pasé a ser operador de comisionamiento en lo que era la última fase del proyecto de ampliación, y me tocaba hacer pruebas de automatización de las válvulas, de las compuertas, hacer todos los tests cuando el canal estuvo en seco, sin agua, y luego pasar a probarlo cuando ya venían los esclusajes pues con agua.
y la verdad fue un reto bellísimo. Me siento también orgullosa de que pude ser partícipe del día 26 de junio, una colaboradora de los 100 que éramos realmente, que éramos pocos, así que pues pude estar el 26 de junio en una compuerta de Agua Clara para lo que era el paso del Cosco Chipún. Luego de esto, pues paso en 2016 a otro proyecto de construcción. Estaba ya como destinada mi profesión o mi trayectoria como ingeniero industrial, especializada más que todo en calidad también, a una mega obra en la antigua refinería de Panamá en Colón, nuevamente. Así que pues obtuve el reto, se me dio un puesto gerencial en documentación, todo lo que era el tema de contrataciones, licitaciones de la obra, y luego pasé a pues una especie de mix con calidad de obra civil y eléctrica del proyecto, que pues se realizaron 9 tanques de 40 metros cúbicos para almacenar diésel, gasolina 91, gasolina 95, y pues actualmente la refinería es la que tiene el 80% del combustible del país, inclusive la del aeropuerto. Culminé el proyecto en diciembre del 2019, así que estaba, como quien dice, en una espera de tomar nuevos retos, y siempre quise tener un emprendimiento. O sea, hay algo que en la ingeniería industrial también tenemos, es esas ganas de siempre tener como un emprendimiento o un negocio en el cual podamos pues destacarnos. Y realicé este negocio en línea de moda sostenible. No sé si tienen conocimiento sobre la moda sostenible. Se llama J Closet PTY, y actualmente estoy pues trabajando en mi negocio en línea y a espera de otro proyecto de construcción que podría ser en la provincia de Bocas del Toro. Wow, muchas gracias Jacqueline, y muchas gracias a todos nuevamente por participar de este foro en la noche de hoy, ya que nosotros como estudiantes ingenieros industriales de información nos alegra mucho escuchar desde la experiencia de campos totalmente diferentes el uno del otro, y así poder preguntarles, tomarlos como ejemplo, qué va a pasar una vez nos graduemos, qué hacer, qué caminos podemos tomar. Y bueno, gracias a Dios los tenemos en la noche de hoy para que nos puedan contestar algunas preguntas desde su experiencia. Si tienen alguna pregunta, los participantes durante el conversatorio las pueden dejar en el área de preguntas y respuestas, y al final los invitados procederán a responderlas. Las mismas preguntas que se harán próximamente se les hará a cada uno de nuestros invitados para conocer desde el punto de vista de cada uno según su experiencia. Así que iniciamos con el primer juego de preguntas. Creo que la puede iniciar Valerie. Valerie, cuéntame, luego de haberte graduado de Ingeniería Industrial en la USMA, ¿sientes que lo que aprendiste te ha ayudado a aportar y agregar valor a los proyectos o situaciones que has desarrollado y liderizado? Definitivamente, como dije anteriormente, creo que mi carrera no es la tradicional, o por lo menos cuando yo me gradué, no era la considerada tradicional para un ingeniero industrial, pero siento que lo más importante que me llevé de estudiar ingeniería industrial en la USMA fue la capacidad de identificar oportunidades y crear y optimizar procesos. Cuando yo me gradué, muchos de mis compañeros básicamente fueron a ejercer carreras relacionadas con mejora de procesos, muchos en operaciones, control de calidad, etcétera, y yo la verdad es que decidí irme por el área de negocios y traté de buscar esa forma de conectar la ingeniería industrial con el área de negocios y de trabajar en una corporación. Y la verdad es que me di cuenta que en cualquier compañía y en cualquier negocio hay procesos, y más importante, hay falta de procesos, que son lo que nos impide llegar a una meta indicada, no importa en qué función estés trabajando. Y desde que me gradué he navegado por una variedad de organizaciones. Por ejemplo, en P&G, cuando inicié mi carrera, trabajé básicamente en la organización que en ese momento solo cubría Centroamérica
Y como era Centroamérica, era la más pequeña, era donde no llegaba toda la belleza de P&G y era un lugar donde la verdad es que teníamos que construir todo desde cero. Y ahí realmente entendí el valor de tener procesos establecidos y escalables para poder llegar a tus metas de negocio. Y fue la misma situación una vez pasé a L'Oréal, que era un grupo mucho más grande, pero me tocó trabajar en una marca bastante nueva para la región y básicamente se repite la historia. Aunque sea en otra función, sea en otra compañía, tienes que realmente identificar cuáles son tus metas y aspiraciones y cómo vas a llegar ahí y qué tipo de cosas debes construir para llegar a esas metas, sea construir un equipo, sea construir procesos con distribuidores, con agencias, con distintos elementos que trabajan contigo para llegar a esa meta. E inclusive, irónicamente, ahora que estoy en Google, que es una empresa de 100.000 personas, es una empresa que creció demasiado rápido, en 20 años llegó a 100.000 personas, lo que quiere decir que es un caos todo el tiempo. Y de nuevo se repite en la historia, tienes que llegar, entender cuáles son las oportunidades, cómo construir esos procesos y esas organizaciones que te van a llegar a tu meta y luego básicamente implementarla. Y creo que esta es el área donde realmente me he especializado, a pesar de que yo soy marketera de corazón, soy marketera en situaciones de caos, donde tengo que traer toda esa estructura para poder llevar a cabo lo que sea mi campaña, sea crecer un producto, cualquiera que sea mi meta en ese momento. Realmente los procesos han sido fundamentales y siento que eso totalmente lo aprendí durante mi tiempo como ingeniera industrial. Muchas gracias, Valerie. José, ¿qué nos comentas? Bueno, básicamente yo sí pienso que lo que se aprende en la carrera definitivamente te va a ayudar muchísimo en no importa qué profesión después ejerzas, ¿no? O qué cargo tengas en una organización, porque como lo están escuchando constantemente, el tema de pensar en términos de procesos es muy importante. Todo lo que se produce en una organización, llámese un producto tangible, un servicio, es el resultado de un proceso. Entonces, tener esa capacidad analítica, esa forma de ver las cosas, de entender todo lo que se hace para producir ese resultado es muy positivo. En mi caso, cuando trabajé en consultoría, incluso cuando hablábamos de otros temas como temas de recursos humanos, de implementar sistemas de evaluación del desempeño, desarrollar manuales de procedimiento, cosas que tampoco eran necesariamente lo que veía en la carrera. El tener ese pensamiento me ayudaba a entender cómo abordarlo. Y definitivamente que en una posición de analista de proceso, en el banco que trabajé, casi siempre lo que uno necesitaba hacer requería de esa parte, requería del análisis de la organización, del proceso, de entender bien las cosas que añaden valor, que no añaden valor, y el determinar esas cosas te obliga a pensar en todo eso que se estudia en la materia, ¿no? Entonces, sí, yo creo que hay muchas cosas que ustedes aprenden en diferentes materias que los van a ayudar mucho, y por lo tanto es muy positivo, ¿no? Lo otro que yo siento que en la carrera de la USMA es muy ventajosa es que no solamente ves la parte de ingeniería o técnica, sino también que te enfocas también en otras materias del área de administración de empresas que al menos en aquel entonces se decía que era una ventaja para nosotros, porque veías temas de recursos humanos, de finanzas, contabilidad, y entonces te dan como que una formación un poco más holística o más general que al mismo tiempo te ayuda entonces a entender mejor cómo opera una empresa, ¿no? No solamente la parte técnica, sino también la parte gerencial. Así que pienso que hay mucho potencial con esta carrera, porque te da esa visión general, pero al mismo tiempo te da herramientas muy específicas que te sirven para después especializarte en alguna de ellas, ¿no? Muchas gracias, José. Jacqueline. Correcto, verdaderamente que sí, en todas mis experiencias profesionales he podido aplicar todos los conocimientos que obtuve en mis años de carrera universitaria en la USMA, logrando optimizar procesos con eficacia, liderando también personal con mucha sabiduría y tolerancia y aportando también, traspasando al personal los conocimientos obtenidos. Y como bien lo mencionó el colega Sáenz, pues al diferenciarnos con la parte administrativa, en esa etapa donde podemos ser gerentes o gerenciar o liderar personal, pues nos va
muy bien, o sea, tenemos todo perfecto para manejarlo y el tema de finanzas también me ha tocado pues ser partícipe con el personal contable en ambos proyectos y realmente pues ha funcionado. Muchas gracias, Jacqueline. Jacqueline, ya que estamos contigo, nos gustaría saber tu opinión sobre si hubieras cambiado algo de tu trayectoria como profesional. Hasta el momento, no. Ok, súper. José. Eh, es tricky, ¿no? Porque, o sea, en hindsight, o sea, viéndolo en retrospectiva, ¿no? Quizás podría pensar en algunas cosas que en su momento no aproveché y que quizás me hubiesen llevado a otro camino. Por ejemplo, cuando regresé de la maestría, me acuerdo que hubo un momento en el cual estaba en Dell, yo trabajé en Dell por 2 años, y justo a los meses me llamaron de Nestlé, que en aquel entonces me llamaron por una posición muy interesante en el tema de Lean, que era muy especializada y muy poco vista en Panamá en aquel entonces. Y no la tomé porque ya había empezado a vender y nada más tenía como 2 meses. Y a veces me pregunto qué hubiese pasado si hubiese trabajado allí, porque era un área de especialidad muy interesante que quizás me hubiese llevado a lo que hoy en día estoy haciendo, pero en ese momento no eran muchas las empresas que lo aplicaban. Entonces son cosas como esos detalles que a veces pienso, ¿no? Dependiendo de decisiones que uno toma, puede ser que termines trabajando en una empresa u otra y desarrollando experiencias distintas. Pero al final, ya sea que hubiese tomado esa u otras cosas que en retrospectiva estoy pensando, yo creo que al final lo que uno termina haciendo, siempre y cuando tú seas persistente y sepas en qué eres bueno y lo apliques, al final puedes llegar a donde quieras estar. Yo desde el principio, cuando regresé, yo siempre estaba necio de que yo quería trabajar en lo que había estudiado. De hecho, una de las razones por las cuales me fui a consultoría fue porque sentía que estaba viendo temas que no eran tan relacionados a lo que había estudiado en la maestría. Y es por eso que el haber tomado una posición en el tema de procesos y trabajar en proyectos de esa naturaleza, para mí era bien importante. Así que yo creo que no, o sea, en general no creo que cambiaría nada, es solo que es difícil predecir qué camino tomar en un momento dado, ¿no? Por lo tanto, es bueno que ustedes piensen, cuando piensen en oportunidades de trabajo o oportunidades de negocio, lo que sea, que lo hagan pensando en aquellas cosas que sienten que les ayuda a adquirir experiencia relevante de adquirir el conocimiento que están buscando y no lo vean solo por la parte monetaria, ¿no? Váyanse por aquello que realmente les va a añadir valor en su currículum y eventualmente el dinero va a venir por sí solo también. Definitivamente. Muchas gracias, José. Valerie. Estoy súper de acuerdo con lo que dice José. Yo creo que en mi caso, yo siempre quise estudiar en Estados Unidos. Una vez me graduaba de la escuela y lastimosamente no tuve los recursos para ir a estudiar en Estados Unidos. Y eso es algo que yo realmente siempre me reprochaba. O sea, yo amé mi tiempo en la USMA, pero decía, si hubiera estudiado en Estados Unidos, quizás mi vida hubiera sido diferente. Y sabes, el tiempo pasó, tuve los trabajos que tuve y eventualmente, como dice José, logré la forma de irme por otros medios, una gran deuda, pero logré la forma de irme a estudiar lo que quería estudiar, a realmente especializarme en el área que descubrí que era el área que me gustaba, que era marketing, luego de haber pasado un par de años y siento que al final tracé un camino que quizás no era convencional o no era lo que yo tenía esperado al momento de haberme graduado, pero es un camino del cual estoy súper orgullosa y súper feliz y está alineado con mis metas en la vida. Y una de las cosas que sí valoro mucho de haber estudiado en la USMA y en ingeniería industrial es la oportunidad que me dio de haber empezado a trabajar tan temprano, porque empecé a trabajar en P&G básicamente iniciando mi primera práctica, tenía creo que 19 años y ya cuando tenía 24, básicamente dije, ok, quiero estudiar un MBA
y a pesar de que todos mis peers tenían 29, 30 años, eran mucho mayores que yo, llegué a Estados Unidos con básicamente la misma cantidad de experiencia laboral y muchos conocimientos realmente similares, que lo pude lograr porque empecé mi carrera de alguna forma un poco temprano por la oportunidad que esta carrera y esta universidad nos da, que a mucha gente en Estados Unidos no les da. O sea, al final creo que estoy un poquito acelerada, digamos, al lado de mis compañeros y puede ser que perdí un par de años de rumba en esa historia, pero eh, siento que me ha ayudado, la verdad, a trazar un camino y es un camino que sigue iterando y creo que eso es algo que todos también tenemos que considerar, que uno tiene metas y tiene una forma de llegar a esa meta, pero hay altos y bajos y a veces las cosas no se dan como uno quiere y uno tiene que de encontrar la manera de esta trayectoria se vaya adaptando a lo que uno quiere, como dijo José, a lo que realmente te ayuda a crecer, te ayuda a seguir expandiendo tus conocimientos y te ayuda a llegar a cualquiera que sea tu objetivo profesional. Muchas gracias, Valerie. Valerie, hablando sobre tu trayectoria, ¿en qué momento fue que te diste cuenta que te gustaba el camino de marketing? ¿Fue en una práctica? ¿Fue estudiando en la USMA? ¿O en qué momento fue que tú dijiste marketing? Me gusta marketing y en eso has estado desempeñándote últimamente. Fue la práctica, en realidad yo empecé en finanzas porque caí ahí, realmente, fue el rol para el que me entrevistaron, pasé las entrevistas y llegué ahí, pero una vez llegué a Procter & Gamble me di cuenta que habían varias cosas. Uno, que lo más fuerte de esa empresa, al igual que muchas otras empresas de consumo, que creo que Unilever es una y otras que quizás hayan compartido en este congreso, el fuerte es marketing. Muchos de los CEOs de estas compañías son de marketing y realmente me encantó la habilidad de poder comunicar y crear valor de productos y servicios hacia consumidores y lograr que la gente te compre y lograr crear productos que realmente agregan valor para las personas. Y luego fue por básicamente las relaciones que construí dentro de la empresa y dentro de mi práctica que me di cuenta que ese era el camino que quería tomar, pero que prefería una empresa que fuera un poco menos estructurada. Y atando esto a uno de los comentarios que dije al inicio, realmente me di cuenta muy temprano que yo era buena para estructurar dentro de una empresa o organización donde había mucho caos. Y esa era algo que me gustaba, era algo que en la verdad donde podría realmente desarrollarme y por eso decidí que iba a empezar marketing, pero no lo quería hacer en P&G, sino en un lugar donde yo pudiera aportar más y no realmente solamente replicar el proceso de alguna forma. Ah, ok, interesante. Muchas gracias, Valerie. Pasemos a la siguiente pregunta. Esta la podemos iniciar con Jacqueline y sería, ¿qué conocimientos o habilidades crees que los estudiantes debemos desarrollar fuera de la universidad? Claro. Yo recomiendo mucho el estudio de idiomas, de lenguas. Yo soy trilingüe, hablo español, inglés, italiano básico, puesto que los idiomas nos ayudan mucho a desenvolvernos en multinacionales y lo que es el idioma inglés, pues que es el de negocios, el de business, y todavía lo sigue siendo. De hecho, actualmente recomiendo, si pueden y tienen la posibilidad de estudiar mandarín, tomar talleres de cómo hablar en público, de tener dicción, talleres de liderazgo, participar en actividades deportivas si les es posible para desarrollar lo que es el trabajo en equipo, disciplina, actualizarse también, siempre. Y si es posible, está en sus habilidades también, pues inscribirse en talleres de cuerda, porque en toda organización es importante el trabajo en equipo. Estamos acostumbrados a trabajar en organizaciones donde la estructura es piramidal, pero pienso que es importante manejarla de manera horizontal también, para que todas las partes pues puedan llegar a las metas de cada empresa. Muchas gracias, Jacqueline. José. Sí, bueno, ahorita lo que se me viene a la mente es más que todo lo que le llaman en inglés los soft skills, ¿no? Las habilidades blandas. Me acuerdo que cuando yo estaba en la maestría,
sea, cuando tú ves las personas con las que tú estabas en ese entonces, había gente súper inteligente que eran como quien dice, los brains, ¿no? Que nada más en una noche estudiaban y sacaban 100 y yo tenía que pasar toda una semana para pasar raspado. Pero curiosamente eran los más difíciles muchas veces de trabajar en equipo. O sea, ¿sabes? Tener esas habilidades interpersonales y demás, ¿qué es lo que te encuentras cuando ya estás en la organización? Cuando tú estás trabajando ya en una empresa, casi nada se hace por cuenta propia. Tú necesitas trabajar con otras personas. Entonces, esas habilidades de comunicación, presentación, tener esa facilidad de, ¿sabes? Networking, lidiar con las personas, manejar conflictos, todo eso que se habla allá afuera, inteligencia emocional. Si ustedes pueden desarrollar todas esas cosas, eso les puede dar una ventaja competitiva dentro de lo que ustedes se especialicen. Y va a ser muy valorado, especialmente cuando empiezas a tomar posiciones gerenciales y demás. La medida en que tú pasas de ser un técnico a alguien que es líder de equipo y demás, ese va a ser la ventaja competitiva, va a ser un requerimiento. Entonces, en la medida en que ustedes pueden desarrollar ese tipo de competencias, ¿no? Que son también transferibles, te lo vas a llevar contigo donde sea, va a ser bien importante. Incluso cuando se habla hoy en día de automatización y robótica y que hay muchos trabajos de oficina que hoy en día se pueden automatizar con estas tecnologías que existen, lo que no queda en ese mundo es la parte justamente de creatividad y de estas cosas, ¿no? Así que yo recomiendo mucho el que inviertan en esos temas, ¿no? Ese tipo de habilidades, especialmente lo que es comunicación, la capacidad de hacer presentaciones y demás. Muchas gracias, José. Valerie. Yo creo que José y yo vivimos la misma vida en épocas diferentes. Yo tuve la misma experiencia en mi MBA, tuve gente muy, muy inteligente en la parte técnica, también que estudiaban 1 hora, pasaban, a mí me tomaban una semana raspar, pero me pasó igual, era gente que era muy difícil de trabajar con ellos. Y también estoy súper de acuerdo que el tema de todo este tema de los soft skills es lo más importante en desarrollar y siento que es algo que uno cuando es más joven no le da importancia. Mucha gente no le da importancia, inclusive yo cuando estaba en mi MBA, que ya tenía un par de años de experiencia, tenía muchísimas clases dedicadas a los soft skills y le daba menos valor, la verdad, que las cosas técnicas, pero a medida que he avanzado en mi carrera me he dado cuenta de la importancia de este tipo de cosas. Como dijo José, todo el tema de relaciones interpersonales es súper importante, crear relaciones con gente, no solo gente de tu nivel, pero gente arriba tuyo. Esa es la gente que al final te va a jalar, que te va a abrir la puerta para nuevas oportunidades, que van a ser tus sponsors o tus mentors en diferentes organizaciones y tienes que poder estar en una organización donde puedes llevarte con personas de diferentes niveles y personas de diferente calibre de una forma competente. Eso me lleva al segundo punto, que es presencia. Tener una buena presencia es algo súper importante, no importa en qué carrera o cuál sea tu camino, y es algo que yo también descubrí mucho más adelante en mi carrera. Y la presencia no es solo tomar cursos para presentar mejor, tener mejor dicción, saber cómo presentar con diferentes audiencias, pero cómo llegas a diferentes reuniones, cómo te comunicas con diferentes personas de forma diferente para que puedas influenciarlas para llegar a tu objetivo y distintas cosas, cosas tan simples como cómo estás tú en una reunión sentado, cómo te comunicas con la gente alrededor tuyo, estás viendo o no estás viendo tu teléfono, son detalles, pero son detalles que importan a la hora de construir esas relaciones y realmente construir tu marca personal dentro de una organización. Y como tercer punto diría que el liderazgo, y yo sé que el liderazgo suena súper cliché, pero es súper importante encontrar oportunidades aun cuando eres súper joven para poder liderar proyectos y liderar equipos. Y esto no es solo en el trabajo. Muchos de ustedes están en asociaciones en la universidad, mucha gente tiene negocios por fuera o es parte de algún tipo de organización sin fines de lucro o tipos de organizaciones que tienen intereses en común. Y estas todas son oportunidades para que tú realmente puedas liderar un equipo, aunque sea pequeño, para llegar a una meta. Y son historias que te ayudan a construir ese atributo y también a poder llegar a una organización y decir, bueno, yo puedo liderar un equipo, aunque nunca lo he hecho antes, y esta es la forma en la que yo lo he hecho en el pasado. Y siento que es una cosa súper importante y que a veces pasamos
por enfocarnos en toda la parte técnica. Sí, entiendo. Valeria, ya que estamos contigo, desde tu experiencia, ¿qué proyectos se acoplarían más al perfil de un ingeniero industrial? Bueno, mi experiencia, como dije, es un poco atípica, pero desde mi punto de vista, la verdad es que yo siento que el ingeniero industrial es súper versátil y puede tener carreras y proyectos en cualquier tipo de áreas. En mi punto de vista, he visto muchísimos ingenieros industriales en el área de consumo masivo y ahorita que estoy en Google, en tecnología, muchos ingenieros industriales de distintas partes del mundo que entran a roles en cargos como marketing, finanzas, operaciones. En tech hay un rol que se llama product management, que es como, digamos, una mezcla de estrategia y producto, donde hay muchos ingenieros industriales también. Y en el área de estrategia, mucha gente que viene de consultoría, pero en algún punto estudió ingeniería industrial. Así que yo creo que la verdad es un área súper versátil. Veo todo tipo de proyectos desde el ver una estrategia para algún tipo de meta, sea, sabes, crear un producto nuevo, llevar un producto al mercado, hasta, por ejemplo, entender cuál es la cadena de valor para poder llevar un teléfono como un Pixel, que es el teléfono de Google, al mercado. O sea, hay cualquier cantidad de proyectos donde realmente ves ingenieros industriales involucrados que son un poco fuera de lo tradicional o común que nos enseñan en la universidad, pero realmente es donde puedas aplicar todos estos conocimientos con los soft skills que vas aprendiendo a lo largo de tu carrera y realmente se enfocan en procesos y en la mejora o la construcción de estos procesos para llegar a una meta. Muchas gracias, Valerie. José. Sí, yo creo que, o sea, si se ponen a ver el hecho de que los ingenieros industriales tendemos a ser muy buenos en estudiar un proceso, ¿no? Entender una organización y entender las ineficiencias que existen y buscar oportunidades de mejora. Eso te lleva a pensar en cualquier tipo de proyecto, ¿no? Yo lo que veo que aquí en Panamá mucha gente se va en la industria del servicio, quizás por el hecho de que ese sector es fuerte. Yo sé que, por ejemplo, la gente que estaba conmigo en aquel entonces, muchos se iban a la industria bancaria y por lo tanto terminábamos trabajando mucho en proyectos de tecnología, donde muchas veces hay la necesidad de ese tipo de conocimiento y experiencia, ¿no? Entonces se me viene a la mente mucho eso de tecnología, o sea, todo lo que es desarrollo de software, hay cosas que se requiere este tipo de mentalidad y de disciplina. Obviamente que todo lo que tiene que ver con producción, fabricación, eso quizás es lo obvio, pero no necesariamente eso, ¿no? No necesariamente lo tangible o productos físicos, sino también servicios, ¿no? Quizás sería interesante pensar en industrias que quizás no son tan usuales, ¿no? Quizás en gobierno, quizás en ONG. Ahí quizás hay bastante necesidad donde quizás nosotros deberíamos también contribuir, ¿no? O sea, que piense más bien en todo aquello que requiere una producción, una entrega de valor hacia un cliente, ¿no? Eso va a ser el resultado de toda una cadena y por lo tanto existe todo eso que se habla en ingeniería industrial, ¿no? Todo eso, toda esa dinámica en la cual las diferentes materias que ustedes estudian te ayudan como quien dice, a estudiarlo a profundidad y a tratar de hacerlo mucho más efectivo, ¿no? Así que las oportunidades son muchísimas, no cabe duda. Muchas gracias, José. Jacqueline. Sí, estoy de acuerdo con ambos compañeros, ambos colegas y, bueno, en mi caso pueden observar que estamos bien ubicados también en todo lo que es el sector construcción. En cualquier mega obra que ustedes quieran pues desempeñarse, estoy segura que lo van a lograr. Y estos días estuve viendo lo que es el LinkedIn para ver cómo está el movimiento de nosotros los industriales actualmente con la pandemia del COVID-19 y me encontré con posiciones como en las cuales un ingeniero industrial puede administrar hospitales, farmacéuticas también. Así que actualizarse con las tecnologías que están ahora, realmente ustedes podrían acoplarse en los proyectos de construcción en cualquier departamento
créanme que yo trabajé con muchísimos ingenieros industriales de todo, pues de más de 70 nacionalidades en el canal de Panamá, y por alguna razón también somos muy buenos en lo que es planificación, el planning, estrategias como lo ha mencionado la compañera Valerie también. Y en las finanzas nos destacamos y nos distinguimos, pues no me gusta hacer las comparaciones con los colegas utepeños, pero sí tenemos nosotros esa ventaja sobre ellos. Wow, definitivamente después de escucharlos y verlos a ustedes, estoy feliz con la carrera que escogí. Así que vamos amigos, que se puede. Ahora pasamos a una pregunta un poco más específica y esta se trata sobre los KPI. El término KPI, siglas en inglés de The Key Performance Indicator, que en español sería indicador clave de desempeño, hace referencia a una serie de métricas que se utilizan para sintetizar la información sobre la eficacia y la productividad de las acciones que se llevan a cabo en un negocio con el fin de poder tomar decisiones y determinar aquellas que han sido más efectivas a la hora de cumplir con los objetivos marcados en un proceso o un proyecto concreto. Iniciamos la pregunta con José y esta sería, ¿consideras que dentro de los métodos que el ingeniero industrial utiliza, un must-have deben ser los KPIs? Y de ser así, tú, José, y bueno, los demás, cuando les toque, como ingeniero industrial, ¿con qué frecuencia mides tus KPIs? Sí, bueno, mira, yo sé que hay un dicho por ahí que dice que lo que no se mide no se mejora o no se controla, no se administra, y es una realidad. O sea, si se ponen a pensar, a nosotros nos enseñan en la carrera de ingeniería industrial muchas herramientas cuantitativas, desde modelos matemáticos, técnicas de estadística, o sea, una serie de cosas que asumen el que tú cuentas con números, con medición. Eso lo que ayuda es a tener una forma de analizar las cosas de forma más objetiva, de saber demostrar con hechos los resultados. Y eso es muy importante en cualquier organización. Si ustedes se ponen a pensar en cualquier tipo de empresa y los departamentos que la conforman, se van a dar cuenta que cada una de ellas, para saber cómo les está yendo, necesitan de algún tipo de referencia, y eso viene siendo los KPIs. Por ejemplo, en Philips, cuando hablamos del GBS o el Business Services, estamos hablando de departamentos que dan soporte al negocio. Ahí hay departamentos de cobros, algunos que procesan órdenes, y así como una fábrica. Las preguntas son obvias, ¿no? Si nosotros procesamos cientos o miles de órdenes, ¿cómo sabemos si esas órdenes están hechas correctamente? ¿Cómo sabemos si realmente el tiempo que toma completarlo es satisfactorio? Eso no sería posible si no cuentas con KPIs que te digan si estás realmente cumpliendo con esas expectativas. Cuando nosotros hablamos de la calidad del servicio o la calidad de un producto, ¿cómo tú sabes si lo que produciste realmente satisface los requerimientos o la expectativa del cliente si no cuentas con algo que te diga cuantitativamente eso, ¿no? Entonces, cuando hablamos de calidad, tiempo de respuesta, desempeño, lo que ustedes se imaginen, nos lleva a tener que tener métricas o KPIs. Incluso cuando hablamos de estrategia, ¿no? Eso se va a traducir en una serie de iniciativas, proyectos, programas, y también para pensar en el progreso, si realmente está siendo efectivo todas esas iniciativas, te va a llevar a tener que contar con algún tipo de métrica o una serie de métricas que te ayudan a medir esa efectividad. O sea que no importa en dónde te encuentres, el utilizar KPIs es bien importante. En cuanto a la frecuencia, eso también va a depender de la naturaleza de lo que estás midiendo, pero obviamente si se ponen a ver, mientras más frecuente tú puedas medir algo, más rápido puedes reaccionar si resulta ser que no estás, como que dice, yendo en la dirección que esperas. Entonces, obviamente que tú no quieres esperar un mes, un trimestre para darte cuenta que la cosa no está bien. Entonces, el tema de contar con información en línea, o sea, en tiempo real, sería el ideal. A veces no es posible porque quizás es muy costoso o complejo, pero igualmente si lo puedes tener diario, semanal, o sea, frecuentemente,
va a ayudar entonces a poder reaccionar, a hacer algo al respecto. Entonces, el tema de la frecuencia de la medición y todo lo demás sigue siendo también un tema, pero ya sea que tengas un sistema súper sofisticado o algo bien arcaico, lo importante es saber que para lo que ustedes hagan, contar con métricas y saber cómo analizar esa información va a ser súper importante y definitivamente que todas esas materias que ustedes toman es una muy buena base. Muchas gracias, José. Jacqueline. Correcto, o sea, los medimos, como bien lo ha dicho el compañero José, en una organización, inclusive en la vida personal, a diario, con frecuencia, y son aplicables en la rutina laboral porque queremos siempre obtener con efectividad los objetivos y las metas a corto o largo plazo. Actualmente yo los estoy utilizando a diario con el negocio en línea y esto me está ayudando a llevar una mejor métrica de cómo estoy llevando a cabo mis procesos desde el momento de que el cliente realiza la compra hasta el momento de que yo voy a realizar la entrega o mi personal va a realizar la entrega. Eso son medidas que utilizamos a diario. Muchas gracias, Jacqueline. Valerie. Hay un modelo que aprendí en P&G que se llama el Choice Cascade Model, que les recomiendo que googlen, que básicamente dice que para cualquier tipo de problema, lo primero que tienes que establecer son tus metas y aspiraciones, o goals and aspirations. Y cuando tú defines una meta, básicamente necesitas medir esa meta. Y ahí para mí es donde entran los KPIs. Aunque sean metas a corto plazo o a largo plazo, siempre tienes que buscar una forma de medirlas y esta medición, o por lo menos en mi experiencia, he visto que las mejores métricas son las que son simples, no son métricas complejas y son cosas que realmente puedas medir de una manera simple. En mi trabajo en marketing, básicamente yo soy responsable de crecer productos, la cantidad de usuarios que utilizan un producto, por ejemplo, nuestro app de videollamadas. O sea, ¿cuánta gente hace videollamadas al mes? Y ese es mi North Star o mi métrica que siempre, a la cual siempre debo llegar, la cual reviso todos los días en las mañanas. Y luego tengo una serie de iniciativas que me ayudan a llegar a esa métrica o a ese crecimiento que estoy buscando. Y un ejemplo muy tangible aquí es que, por ejemplo, para llegar a estos nuevos usuarios o nueva cantidad de usuarios que van a hacer videollamadas, tengo usuarios nuevos y usuarios que ya han utilizado mi app, pero quiero que regresen, ¿no? O sea, para esos dos grupos de usuarios tengo actividades diferentes y todas estas actividades al final van a sumar a esta métrica madre de nuevos usuarios, pero cada una de estas tiene sus propios KPIs. Por ejemplo, si yo corro una campaña de marketing para generar nuevos usuarios, yo voy a ver cuál es el costo de mi campaña, es una campaña que tiene un ROI positivo, es eficiente, cuánto tiempo la estoy corriendo, cuándo debo hacer optimizaciones. Y como dijo José, es una métrica que debo estar, o un set de métricas que debo estar revisando de forma diaria o 2 veces por semana para poder entender si voy por el camino correcto y básicamente estas campañas me van a llevar a esta meta original que mencioné. Así que al final creo que el tipo de KPI que utilizas depende del tipo de trabajo que haces, pero todas estas metas deben tener indicadores que tú debes medir de una forma frecuente para poder llegar a un objetivo para la empresa o cualquier negocio que tengas. Muchas gracias, Valerie. Bien, ahora pasaremos a unas preguntas un poco más personales. Todos los días, la mayoría de nosotros contribuye a la elaboración de un retrato de lo que somos. Un retrato que es probablemente más público de lo que nosotros suponemos. Por lo tanto, lo que importa es que sepas qué tipo de huella estás dejando y cuáles pueden ser los posibles efectos. Iniciamos la primera pregunta con Jacqueline y esta sería, ¿qué consejo le darías a los futuros ingenieros para que sean exitosos? Bueno, el consejo que le doy a todos es que sigan educándose, puesto que no hay límites para la educación, sigan, ¿cómo les puedo decir?
creyendo en todo lo que hacen también. Y si hay algo que ha mencionado también la compañera Valerie y Sáenz, pues les recomiendo primero tomar una experiencia laboral con un mínimo de 3 años y luego tomar los estudios de maestría. Yo hice básicamente lo mismo y por eso no me arrepiento de haberlo hecho. Así que ese sería el consejo. Muchas gracias, Jacqueline. José. Bueno, uno de ellos es lo que les mencionaba, el tema de los soft skills. No cabe duda que eso tiene que ser importante. Sigo pensando que va a ser una diferencia enorme, especialmente en la medida que ustedes van avanzando en su carrera profesional los primeros años y desarrollando, como quien dice, su área de expertise, ¿no? Entonces, eso va a ser bien importante, ¿no? Que para ser exitoso no dejen de lado la parte de liderazgo y todo esto que acabamos de decir. Otra cosa que se me viene a la mente es eso que casualmente mencionan, de que, o sea, ustedes están pasando ahorita por un proceso de aprendizaje, van a tomar su licenciatura pronto y la van a completar, y pronto entonces van a estar pensando en su maestría, posgrado, etcétera, ¿no? Y yo lo que recordaba que pasaba muchas veces es que después de la maestría, ponte, ya la gente como que deja a un lado los estudios, pero no es buena idea, sino que más bien deben verlo como algo continuo. O sea, deben de alguna manera mantenerse actualizados, seguir tomando cursos, así sea que no cojan crédito, pero sean como quien dice hambrientos del conocimiento, ¿no? Especialmente con todo lo que hay hoy en día, que tú puedes consumir mucha información prácticamente a cero costo. Entonces, el tema de educación continua debe ser también parte de tu hábito. Y quizás el tema de tratar de ser flexible, ¿no? O sea, de buscar adquirir la mayor cantidad de experiencias relevantes sin importar mucho la posición, ¿sabe? El cargo, lo que sea, sino más bien invertir en desarrollar tu currículum y de conocer la mayor cantidad de personas posible, porque tú nunca sabes por dónde vendrán las oportunidades más grandes más adelante, ¿no? Entonces, eso es lo que se me viene en mente más que todo. Muchas gracias, José. Valerie. Voy a repetir un poco lo que dijeron los compañeros, pero realmente lo primero es tener ese espíritu de seguir aprendiendo, como dijeron. Ustedes tienen la oportunidad de tener todas estas plataformas como Udemy, Coursera, Khan Academy, un montón de universidades que dan cursos en línea, tanto gratis como pagados, pero no a un costo tan elevado, donde pueden seguir aprendiendo. Y como dijo José, no tienen que ser créditos, no tiene que ser una carrera formal, pero es una oportunidad de realmente seguirte desarrollando que, por ejemplo, yo en mi momento no tenía. Yo tenía que ir a un programa formal porque este tipo de plataformas básicamente no habían llegado. Y creo que eso es súper importante y no solo de forma formal, al final hay muchas oportunidades de seguir desarrollándote en cualquiera que sea la carrera y el trabajo que escojas. Si deseas, por ejemplo, otra corporación, hay un sinnúmero de oportunidades de crecimiento, de cursos dentro de esa corporación para ayudarte a aprender tanto temas técnicos como soft skills, que son cosas que uno siempre debe considerar y siempre debe como apartar tiempo para hacer eso. Así que eso sería la primera. Lo segundo es una cosa que yo recomiendo y realmente aprendí de mi esposo, es trazarse objetivos de vida. Y esto también puede sonar un poco cliché, pero algo que me ha servido mucho a mí es cada 2 o 3 años realmente sentarme y decir, ok, ¿qué quiero lograr en el siguiente año, en los siguientes 5 años y en los siguientes 10 años? Y escribirlo en un papel y decir, ok, si estas son mis metas, ¿qué tengo que hacer para llegar ahí? Y este ejercicio fue el que hice cuando me di cuenta que la carrera que tenía en ese momento en L'Oréal en Panamá no era la carrera que quería, que yo necesitaba cambiarme en una industria que realmente me apasionaba y que para llegar allá necesitaba ese MBA y para poder tener ese MBA necesitaba hacer 7 cosas para poder entrar. Entonces, todos estos pasos al final vienen de este ejercicio de realmente entender qué es lo que yo quiero con mi vida y con mi vida profesional y cómo voy a llegar ahí. Y a la vez entender que aunque tú tengas una meta, sea corto o largo plazo, y tú tengas un plan, no todo va a salir como quieres.
y hay muchas cosas que pasan. Imagínense, ahorita estamos todos en una conferencia virtual por COVID y cualquier cantidad de gente ha cambiado su vida por COVID, pero uno tiene que aprender a ser flexible y manejar la ambigüedad. Y eso es algo que realmente he aprendido yéndome a vivir a otro país, estando acá en una compañía de tanta gente y trabajando remoto, honestamente, con tanta gente, que tengo que aprender a adaptarme, tengo que aprender a manejar la ambigüedad y realmente no dejar que eso te coma por dentro, que no te coma la ansiedad de no saber qué va a pasar, porque uno siempre encuentra el camino, siempre y cuando tenga como ese norte. Y por último, también como dijo José, el tema de las relaciones, una cosa que yo la verdad es que me he llevado que ser buena en tener relaciones con la mayor cantidad de gente posible me ha abierto muchísimas puertas. Es la forma en la que conseguí que alguien me refiriera para tener un trabajo en Google, es la forma en que conseguí que mis jefes me hicieran miles de aplicaciones para todas estas universidades. O sea, no hubiera pasado si yo no hubiera tenido buenas relaciones. Sí. Muchas gracias, Valerie. Muchas gracias a los tres por esos comentarios tan reconfortantes que de veras nos dan una vista más amplia de que no estamos tarde para aquellos que están iniciando la carrera, los que estamos en la mitad y a punto de finalizarla, qué caminos tomar y agarrar los consejos que en la noche de hoy nos están brindando. Valerie, ya que estamos contigo, ¿consideras que has trascendido como ingeniero industrial, dejado una huella en tu carrera como ingeniero industrial y cuál ha sido? Bueno, yo creo que esa palabra es muy fuerte. Todavía creo que estoy en una etapa temprana de mi carrera, en mi punto de vista, pero sí creo que deja una huella profesional en la forma, primero que en dónde estoy y en la forma en la que llegué. Yo fui una de las primeras en mi promoción de conseguir una pasantía en P&G, por ejemplo, algo que al inicio era súper difícil, era una empresa que todavía no había empezado realmente en reclutar en la USMA y siento que eso me ayudó como a trazar un camino y luego con el tema de lograr ser una de las primeras panameñas en estar en el MBA al que entré de la Universidad de Chicago, fue algo de lo cual estoy muy orgullosa y de lo cual empecé a entender, pero ¿por qué soy la primera? ¿No? ¿Y por qué no hay más como yo? ¿Y qué tengo que hacer para que haya más? Y ahí es donde me fui como empapando en todo este tema de que así como se me han abierto las puertas a mí, yo tengo que abrir las puertas para alguien más. Entonces, por ejemplo, cuando estaba en el MBA, creé un evento, en ese momento vine a Panamá, hice un pequeño evento para hacer conocer más la universidad, porque Booth no es tan reconocida aquí en Panamá, aunque sí a nivel mundial, con personas que están interesadas, con personas que querían saber cómo aplicar, cómo entrar, qué pasa cuando entro, cómo consigo un trabajo en Estados Unidos si no soy de Estados Unidos. O sea, todo este tipo de cosas que son, la verdad es que preguntas para cualquier persona que mira a otro país, que empecé a tratar de apoyar a otros en eso. Y lo mismo con el tema de Google. Creo que soy una de quizás 10 panameños en la empresa y quiero cambiarlo, quiero entender por qué. En general, no sé si al final siguen mucho esto, pero el tema de latinos en corporaciones en Estados Unidos y la representación es muy baja y en tech es mucho más baja, creo que es 2 a 3% en empresas de tech, 2 a 3% de la gente en tech son latinos cuando hay 33% de latinos en la población de Estados Unidos más o menos. O sea que realmente no estamos bien representados y con esto incluyo latinos que migran de nuestros países a trabajar aquí y gente que nace aquí. Y realmente darte cuenta que, bueno, tú trazaste un camino que quizás no es muy común, pero tú tienes que ayudar a otras personas a poder, sabes, tener ese acceso a ese tipo de oportunidades, es lo que yo me llevo de lo que he vivido hasta ahora y es lo que estoy tratando de desarrollar y realmente hacer a otros ver que es posible, que hay un camino, sea que no tienes que tener los recursos del mundo. Al final yo no vine y tuve este camino porque tuve millones de dólares para pagarlo, ¿no? Fue porque tuve información y acceso a cosas como becas del IFARU, gente que me enseñó cómo poder conseguir un trabajo aquí, qué tipo de cosas tenía que hacer para poder conseguir un trabajo aquí, que son cosas que yo quiero al final pasar a otras personas. Muchas gracias, Valerie. José. Sí, esta está tofa.
sea, yo creo que va a ser una de las cosas que eventualmente me daré cuenta en la medida en que las personas con las cuales yo he estado trabajando, desarrollando, ya sea porque he sido su jefe directo o porque de alguna manera soy el que, ¿sabes?, lo lidera por proyectos que manejo, lo que fuere, en la medida en que esa gente crezca, pudiese decir que he puesto mi grano de arena, ¿no? Este, yo antes de Philips estuve trabajando en Grainger, que tiene una empresa, o sea, una sede aquí en Panamá Pacífico, y era la primera vez que tenía gente a cargo, por ejemplo, tenía 7 personas. Tenía 3 en Estados Unidos, casualmente en Chicago, que tienen la casa matriz, y acá en Panamá. Y me acuerdo que muchos de ellos eran gente que, o sea, los heredé, pues. O sea, empezaron a reportarme a mí por la estructuración que se hizo. Y para mí, el valor agregado que quizás pude haber dejado es que viendo dónde empezaron ellos y dónde terminaron 3, 4 años después de haber trabajado conmigo, muchos de ellos, ¿sabes?, se fueron con mejores trabajos. Una se fue a Estados Unidos a especializarse en el tema ese de tecnología que a ella le gustaba, con el tema de SharePoint y demás. Ella aprendió mucho el tema de procesos cuando ella ni siquiera tenía una licenciatura, y al final, por su experiencia y por las cosas que aprendió cuando trabajó conmigo, terminó abriéndole las puertas en Estados Unidos en lo que se fue a hacer. Tenía otra persona que terminó sacando varias certificaciones en Project Management, en temas de Lean Six Sigma, el tema de procesos que manejamos, que antes no sabía ni con qué se comía, y después empezó a desarrollarse en esa área. Incluso hoy en día está en Philips, casualmente. Y así sucesivamente. Entonces yo creo que eso sería quizás lo que yo estoy buscando, ¿no? De que no sea, o sea, ya sea que esté en el trabajo o afuera, si puedo ayudar a desarrollar a otras personas, eso sería algo que para mí sería satisfactorio. Lo otro que he estado haciendo, y es irónico de la vida, es que he estado dando muchos cursos en las universidades, y es algo que jamás había pensado que iba a hacer, porque aunque no me lo crean, yo soy más penoso de lo que ustedes se imaginan. Yo jamás me imaginé estar dando clases ni poniéndome enfrente de la gente ni nada de eso. Y ahorita lo hago más seguido que lo que me imaginaba. Y es interesante ver cómo gente de la cual he sido su profesor en algún momento, pues empiezan a crecer y, ¿sabes?, no te das cuenta que ahí también se contribuye bastante. Así que eso es lo que quizás estoy buscando, ¿no? Vamos a ver qué tal. Vas bien, vas bien. Muchas gracias, José. Jacqueline. Bien, bueno, mi experiencia sí ha sido muy técnica y muy física. Como ingeniero industrial en proyectos, pues siento que sí trascendí. En ambos, pues los culminé, los inicié y los culminé con éxito. Y si tuve vamos a decir, un obstáculo que pude tener en ambos proyectos de construcción, siendo ingeniero industrial mujer, eso la verdad que fue un reto, y pude también dejar esa huella como mujer, como profesional, como usmeña también, puesto que al trabajar con compañeros de industriales de otras universidades pude demostrar las capacidades técnicas que nosotros también aprendemos en la carrera. Todas estas materias de mecánicas de fluidos, termodinámica, aunque ustedes no lo crean, física, química, aunque ustedes crean que nunca las van a usar, en algún momento, claro que sí son aplicables, y muchísimo en los proyectos de construcción, en cualquier mega obra. Y actualmente estoy dejando mi huella, podría decirlo que más al medio ambiente, al haber tenido la apertura del negocio que es de moda sostenible. Y seguramente quiero, pues, enrutarme como está haciendo el compañero Sáenz en tener esta aprendizaje y manejo en docencia para poder aportar mis conocimientos a muchas otras personas. Muchas gracias, Jacqueline. De veras que además de las huellas que ya han mencionado, esta noche han dejado su huella, ya que muchos de los jóvenes que los estamos escuchando, sus palabras nos reconfortan, y sobre todo en este tiempo de incertidumbre, que nos encontramos a veces ansiosos o no sabemos si somos lo suficientemente capaces para terminar la carrera, escucharlos a ustedes
nos inspira a continuar, así que quiero que sepan que además de su huella que nos mencionaron hoy, han dejado una. Continuamos con la siguiente pregunta y esta va para José, bueno, todos la podemos iniciar con José, y sería, ¿consideras que hay una necesidad social de parte de los ingenieros industriales? Bueno, la manera en que lo interpreto es en el sentido de si podemos contribuir quizás en empresas que son sin fines de lucro o en otro tipo de movimientos, ¿no? Sí. Y digo, definitivamente que imagínense incluso con el tema de COVID, todos los retos que se ha traído consigo y la necesidad de ayudar a personas que quizás están pasando páramos y demás. O sea, si nosotros pudiésemos contribuir ayudando a definir procesos o formas de cumplir esos objetivos que se están plasmando para atender las emergencias o las necesidades que se existen, eso sería una forma de aportar en esto. Y de nuevo, creo que cualquier tipo de organización, ya sea con fines de lucro o no, en el cual hay una misión, hay algo que se necesita lograr, va a traer la necesidad de contar con procesos, sistemas y la necesidad entonces de aplicar las mejores prácticas y las metodologías que nosotros estudiamos. Así que es cuestión nada más de encontrar el área del cual uno se siente más apasionado y contribuir de esa forma. Muchas gracias, José. Jacqueline. Sí, definitivamente tenemos dos caminos en el tema de necesidad social, en el aspecto de participativo en las non-profit, como mencionó Sáenz, y también, por ejemplo, ahorita mismo yo soy miembro activo de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, y nosotros los industriales estamos siendo muy requeridos. Tenemos una demanda muy alta en las empresas y en los proyectos de construcción, puesto que también tenemos conocimiento de seguridad industrial y nosotros también podemos llevar a cabo los procedimientos o manuales para que las empresas cumplan con todos los requisitos, pues, del Ministerio de Salud para el tema de las medidas del COVID. Así que imagínense qué tan necesarios somos actualmente y qué tan demandado estamos siendo nosotros actualmente para cualquier tipo de negocio. Y en el tema social, bueno, no quiero tener la propaganda ahí, pero estoy actualmente en un movimiento non-profit que se llama SOSPE TY 2020. Y justamente la semana pasada lideré un proyecto en el cual pude ayudar a los compañeros a optimizar la entrega de ropas a más de 5 puntos en la ciudad capital, a personas homeless o indigentes. Y es allí donde uno comprende realmente cómo nosotros somos esas piezas claves en la optimización, en todo el manejo de procesos y en la planificación. Muchas gracias, Jacqueline. Valerie. Bueno, yo creo que es importante que todos, seamos ingenieros industriales o no, busquemos alguna forma de aportar a lo que yo llamaría la sociedad. Para mí, necesidad social es un campo bien amplio y es cualquier área de la sociedad que necesitamos contribuir para arreglar. Y eso incluye temas del medio ambiente, eso incluye todo el tema de, por ejemplo, hay temas políticos donde deberíamos estar involucrados, hay temas de diversidad, o sea, puede cubrir un sinnúmero de cosas y siento que como ingenieros industriales somos capaces de entrar en todos esos campos, sea de forma formal o informal, porque puede ser tu trabajo, puede ser que trabajes en una non-profit y te dediques a este tipo de cosas. Tengo, por ejemplo, compañeros que terminaron trabajando en lugares como United Way, como ingenieros industriales y ahí ejercieron su carrera, o también hay mucha gente que se dedica a esto de forma informal. Mucha gente que conozco que está en organizaciones sin fines de lucro, liderando proyectos para hacer mejoras en diferentes áreas y también participando en muchos de estos proyectos y, por ejemplo, en movimientos políticos, digamos, para mejorar Panamá y en otros lugares del mundo. Yo, por ejemplo, he encontrado un nicho donde siento que es algo que es súper importante para mí,
y es un área que creo que todos hemos escuchado, ya se ha volvido como trend en todos lados, pero es el tema de diversidad. Y creo que lo mencioné hace poco, que cuando llegué a vivir en Estados Unidos, básicamente me convertí en una minoría en un instante, de ese 2 o 3% que está en las compañías. Y la realidad es que cuando vives acá y te das cuenta que no eres de un grupo mayoritario, te das cuenta que no hay igualdad de oportunidades para todos, no todos podemos crecer, no todos tenemos a alguien a quien ver. O sea, realmente si tú estás, especialmente ahorita en tu carrera, tú tienes ciertas figuras que tú admiras y gente que tú dices, ok, yo quiero ser como él o ella, ese es el tipo de carrera que yo quiero. Y en la situación donde estoy yo, no existe alguien como yo. O sea, no existe un latino o una latina de CEO de Google que yo diga, bueno, yo puedo llegar ahí. Y al final, yo considero eso como un área de necesidad social, porque es un problema en la sociedad donde yo vivo y es un tema donde yo puedo aportar. Entonces, la forma en la que yo estoy aportando aquí es que como trabajo extra a mi trabajo real, al final creo un grupo de gente de grupos, los llamamos underrepresented groups, aquí, que realmente son latinos y gente de tez morena en Estados Unidos, y creamos un grupo para realmente dedicarnos a entender por qué hay falta de representación y qué tenemos que hacer para mejorar la representación en nuestra compañía. Y lo que eso implica es entender cuáles son los problemas y de nuevo crear procesos donde llegamos a la gente adecuada para que haya mejor representación al nivel de reclutar y de atraer gente a la compañía. Y luego un siguiente paso es cómo creamos esa cultura de inclusión donde esta gente de grupos minoritarios se sientan que esta compañía es para ellos, porque la realidad, como yo dije, si yo no veo a alguien como yo en un puesto de VP o de C-level, es muy difícil para mí creer que yo puedo ser alguien exitosa en esta compañía y mucha gente se siente como yo. Y creo que esto es un ejemplo, pero es un ejemplo de cómo hay diferentes áreas donde cada uno va a sentir pasión o va a sentir algún tipo de atracción y puede ser algo dentro de tu trabajo o algo fuera de tu trabajo donde tú te quieres desempeñar y como ingeniero industrial generalmente son áreas donde necesitas crear procesos para generar valor. En mi caso es crear procesos para reclutar a gente de grupos minoritarios para poder tener la representación que realmente deberíamos tener en la compañía. O sea, sí creo que es súper importante que todos encontremos esa cosa que nos apasiona y podamos empezar a trabajar en eso, sea en proyectos a un lado de tu trabajo o en tu trabajo como tal. Wow, muchas gracias a los tres por lo que están haciendo, ya sea dando charlas en universidades, promoviendo un proyecto de ropa sostenible e inclusive brindarle oportunidades laborales a grupos minoritarios. Muchas gracias a los tres. Ahora pasamos a la última pregunta antes de pasar a las preguntas del público. Público, si tienen alguna pregunta, las pueden ir dejando, que pasaremos con esas preguntas después de la que vamos a hacer. Y esta pregunta la puede iniciar Jacqueline y es, ¿qué opinas de la frase de Denise Waitley? El logro más espléndido de todos es la lucha constante por superarse a sí mismo y ser digno de tu propia aceptación. Sí, del punto de vista que lo veo yo, quisiera ver el punto de vista de los dos compañeros. Es que si nos aceptamos como somos y creemos en nosotros, en lo que nosotros somos capaces de hacer o de lograr, podemos superar cualquier obstáculo y podemos lograr ese éxito que todos anhelamos al final. Muchas gracias, Jacqueline. Valerie. Yo la verdad es que creo que esta frase es súper acertada y lo que me gusta mucho es que se enfoca en superarte a ti mismo. Y creo que algo súper común, necesito un cargador, algo súper común que vivimos a lo largo de nuestra carrera es tender a compararnos con otras personas. Y yo he sido partícipe de eso, creo que todos en algún momento hemos sido partícipe de eso y como lo dije anteriormente, es súper importante que tú tengas tus propias metas y que tú traces un camino o varios caminos para llegar a esas metas y entender que tú tienes lo que necesitas para llegar a esas metas y que hay circunstancias y distintas cosas que van a pasar que uno tiene que aceptar y que uno tiene que aprender a adaptarse.
y tienes que aceptar que realmente todos tenemos un camino diferente y que muchos llegamos a nuestras metas antes que otros, pero no necesariamente, eso no necesariamente quiere decir que tú eres mejor o peor que alguien. Y el momento donde tú entiendas que tú te pones el reto a ti mismo y luego tú evalúas tu desempeño contra ese reto, en vez de estar comparándote con los demás todo el tiempo, creo que honestamente vas a ser más feliz y vas a poder llegar a hacer muchísimas cosas en tu vida comparado a un punto de vista donde realmente te vives comparando con otras personas. Muchas gracias, Valerie. Ahora pasamos a las preguntas del público y Valerie, ya que estamos contigo, esta vendría siendo para ti. Cuéntanos cómo hiciste para entrar en Google. Apliqué. Solo apliqué, pero realmente cuando yo dije o sea, cuando yo decidí estudiar un MBA, la razón por la que yo decidí estudiar un MBA es porque yo sabía que era una forma, digamos, más probable de poder conseguir un trabajo en tech. Y cuando decía tech, mis opciones eran Google, Amazon o Apple. El MBA te crea esta plataforma donde estás básicamente más cerca de la industria de alguna forma. Nosotros en Panamá estamos muy alejados de todo el tema de tecnología. Bueno, yo sé que ahora está Uber y hay un montón de empresas y un montón de startups, pero cuando yo estaba ahí, la verdad es que no había nada. O sea, no había forma de que yo pudiera estar cerca de eso que yo quería lograr. Y eso es súper importante. Si al final tú quieres desarrollarte en un área, sea en tech o en construcción o en cualquier otro tipo de área, tienes que también estar en un lugar donde esa área existe, ¿no? O sea, en mi caso eso no existía. O sea, yo sabía que el MBA era como un camino para llegar ahí y un camino donde podía estar más cerca de la industria y también desarrollar un network que me iba a permitir, digamos que abrir la oportunidad de poder entrar, porque la realidad es que todo el mundo aplica y no necesariamente a todo el mundo va a llamar y que el nombre del MBA me ayudó mucho. Pero ahora que estoy adentro, me doy cuenta que ese no es el único camino. Realmente una empresa como Google y empresas en tech están abriendo operaciones en muchísimas partes del mundo, lastimosamente no en Panamá, pero en muchísimas partes de Latinoamérica, y lo que buscan es gente de diversos backgrounds. Esa filosofía de que tienes que saber programar para poder entrar a una empresa así no es cierto. Ahorita necesitan gente que sepa de negocios, que sepa de procesos, que sepa de operaciones, y esos son el tipo de gente que están reclutando. Y sea cual sea el camino, sea aplicando, sea que conoces a alguien adentro que te pueda referir, siento que ahorita, a diferencia de hace 5 años, que fue cuando yo empecé todo esto, las oportunidades son mucho más amplias y ya no es un sistema elitista, el cual yo la verdad es que criticaba mucho, de que solamente vas a entrar aquí si te graduaste de Harvard, porque ya entienden el valor de tener gente de todas partes del mundo, egresadas de todo tipo de universidades, porque al final lo que agrega valor en una compañía es la diferencia de puntos de vista y no lo puedes tener si solo reclutas a la gente de Harvard. O sea, al final esa fue mi historia y mi proceso, pero, sabes, offline puedo hablarle a cualquiera que esté interesado. Muchas gracias, Valerie. José, antes de continuar con las preguntas del público, no creas que te he olvidado la pregunta, la frase de Dennis Waitley. ¿Qué me comentas? ¿Qué opinas de la frase? Si quieres te la puedo repetir. Y es: el logro más espléndido de todos es la lucha constante por superarse a sí mismo y ser digno de su propia aceptación. ¿Qué opinas, José? Sí, yo pensé que iba a pasar agachado en esa. Bueno, obviamente que yo sí comparto lo que dice aquí el autor. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo me gradué de la USMA, yo no era necesariamente el que tenía las mejores notas, ¿no? Yo estaba como promedio, ¿no? O sea, que no era que tenía las notas como para aplicar a una beca e irme de esa forma a estudiar afuera. Por suerte, en ese momento sí tenía el apoyo de la familia para estudiar en el extranjero, pero yo me acuerdo que yo tenía mucho miedo de irme a Estados Unidos porque mi inglés no era el mejor y pensaba que no iba a la talla estudiando una carrera dentro de la escuela de ingeniería en Estados Unidos. Yo tenía la percepción de que quizás
no iba a llenar los zapatos, por así decirlo. Así que no ha sido fácil, ¿no? Yo tuve que realmente, ¿sabes? Entender bien que si realmente tú quieres ser mucho mejor de lo que has sido antes, tienes que realmente desarrollar hábitos, ¿no? Por ejemplo, a mí no me gustaba leer, odiaba leer, al punto que yo prefería rifármela en el examen en la escuela que haberme leído el libro de español, de lo que sea que te pusieran a leer. Cuando ya me estaba graduando de la USMA y ya estaba en la maestría, eso fue una de las cosas que empecé a hacer. Empecé realmente a enfocarme en desarrollar esa disciplina, de estudiar con más seriedad, ¿sabes? Las cosas que estaba estudiando. Yo me di cuenta que cuando eran materias que sí eran de mi interés, era más natural el que estudiase que si fuesen materias generales que no me mataban a estudiarlas. O sea, lo que voy es que este, es un tema de superación, ¿no? Y es un tema de darse cuenta que tú tienes que poner el tiempo, el esfuerzo. No es fácil, pero si tienes el interés, vas a superarlo. Y eso es lo que te va a dar la satisfacción después, ¿no? De hecho, cuando yo entré a la maestría, a mí me aceptaron condicional y yo tenía que tener un GPA que creo que era 3.5 sobre 4. Si no, no podía continuar porque no pasé el GRE, que era como el equivalente del GMAT con el score que tenía que tener. Entonces, de salida ya estaba con presión. Y al final me gradué con 3.7 de 4. O sea, pude dar la talla y fue porque me di cuenta que si realmente tú tienes el interés de superarte y de poner, como quien dice, el tiempo y el esfuerzo, lo puedes lograr, ¿no? Entonces, esa es la filosofía, ¿no? Ya sea en la escuela o en el trabajo, incluso para los puestos que yo he tenido hoy en día, son puestos que se requiere mucho de calibre, ¿no? No son cosas fáciles y que realmente tú tienes que ir con esa actitud, ¿no? De saber de que no es fácil, pero que tú si confías en ti mismo y sabes que dentro de ti tienes el fire, como quien dice, debes poder lograrlo, ¿no? Muchas gracias, José. Casualmente, tenemos una pregunta para ti y es, ¿te arrepientes de haber tomado la maestría que tomaste, diferente a la que tomaban las demás personas? Ujú. Y hoy en día, ¿qué maestría tomarías viendo hacia dónde se dirige el mundo laboral? Sí, no me arrepiento. De hecho, cuando yo iba a estudiar, como estaba con la cosa de que me iba a ir mal, al principio me creía a España. Y en España la maestría también era de calidad, pero era más que todo orientada en la parte de gestión de calidad ISO 9000, mientras que acá en Estados Unidos fue como más técnica, ¿no? Más la parte de control de calidad, control estadístico de procesos, y no me arrepiento en lo absoluto. De hecho, si no fuera por la maestría que tomé, no sería posible dominar los temas que domino hoy desde el punto de vista de lo que se habla en la industria como el Lean, Six Sigma, del cual hay certificaciones y demás. Hay mucha gente que está tomando certificaciones y yo siento que a veces esas certificaciones son un poco high level o no profundizan en ciertas cosas que el que sí tiene una formación como lo que yo tomé le da una ventaja. Así que no, para nada. Yo creo que fue lo mejor que me pudo pasar porque fue lo que me dio, o sea, me llevó a especializarme en justo lo que más me gustaba de la carrera industrial, sin darme cuenta que lo que iba a estudiar me iba a llevar de vuelta a esas raíces, por así decirlo. Porque cuando estudié industrial me acuerdo que una de las primeras materias que me gustó era la de estudio del trabajo, que se estudiaba el tema de estudio de tiempo y movimientos, estudio de métodos y qué es lo que realmente en estos temas del Lean Six Sigma se maneja. Entonces, no, para mí eso fue lo mejor que me puede haber pasado. Si hoy en día estuviese de nuevo pensando en estudiar o sea, si yo fuera de esta generación y estoy a punto de estudiar la maestría, eh, creo que sería conveniente explorar todo eso que se habla hoy en día del tema de inteligencia artificial, machine learning, o sea, estos temas que suenan así bien técnicos, pero que de nuevo siento que hay mucha apertura en muchas industrias. Cuando se habla hoy en día de data science, eso era un término que ni siquiera se hablaba hace 10, 15 años.
Y yo lo que estoy notando es que cada vez se valora más ese tipo de formación que es súper especializada, bien técnica, y que si tienes esa expertise, creo que tienes muchas oportunidades en el futuro, y se valora mucho formación a nivel de posgrado, maestría o doctorado, porque son temas que una licenciatura no va a ser suficiente. Entonces, creo que eso sería interesante que lo consideren, ¿no? Todo ese mundo de Big Data, Analytics y todo lo que se habla hoy en día en el tema de inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Muchas gracias, José. Jacqueline, aquí tenemos una para ti y dice, ¿cómo llegaste a trabajar con el Canal de Panamá? Bien, si les cuento que mi último año de carrera universitaria yo estaba laborando en Citel, en la cuenta de Microsoft, porque necesitaba pagarme el último año de carrera y la tesis universitaria. Yo hice, a diferencia de mis compañeros, hice tesis. Entonces, estando en Citel, estaba apenas sonando todo este tema del proyecto de la ampliación del Canal de Panamá y yo decía, quiero trabajar allí, o sea, realmente fue así, quiero trabajar allí. Trabajaba en Citel, estaba realizando mi tesis y a la vez estaba aplicando a todo lo que yo veía, pero no con Canal de Panamá, sino con Grupo Unidos por el Canal, que era el consorcio que se iba a encargar de la construcción y el manejo de la obra. Así que básicamente finalizando mi tesis y siguiendo de la mano en Citel, me llamaron para estar en el proyecto que hoy en día se llama Agua Clara en la esclusa de Colón. Y renuncié a Citel, a pesar de que me iba muy bien. Estar en un call center, la verdad, no lo recomiendo. Hay que tener muchísima paciencia, armarse de paciencia por estar con el headset y estar con los clients ahí, pues que te digan tantas cosas, pero se aprende tolerancia. Así que con mucha tristeza tuve que dejar a los compañeros que tenía en ese entonces y decirles que me iba a emprender en el proyecto que era el proyecto de mis sueños, en el año 2011. Y así fue como ingresé y acepté el reto de viajar y Panamá-Colón, puesto que residía acá en la capital. Muchas gracias, Jacqueline. De veras que tenías el objetivo y fuiste por él. Vamos a una pregunta que abarca un tema que se ha repetido bastante entre los comentarios y es sobre la maestría. Y dice así, ¿cómo podemos saber cuándo estamos listos para tomar un MBA o una maestría si al retornar será provechoso para nuestra carrera? ¿Y qué debemos hacer para sentirnos seguros de regresar con algo mejor en nuestras manos? Podemos iniciar con Valerie. Bueno, mi punto de vista ahí es que la maestría no se hace por hacer, sino que tú tienes un objetivo y tu objetivo puede ser que te quieres especializar en un tema, tu objetivo puede ser, en mi caso, que yo quería cambiarme de industria y cambiarme de país, o cualquiera que sea tu objetivo, primero tienes que trazar eso, porque al final yo tuve muchos compañeros que tomaron un MBA por tomar un MBA, por decir, bueno, ya lo tomé, tipo, marqué el checkbox, y no es lo mismo, no te lleva a los lugares donde tú quieres llegar y no le sacas el mismo provecho, porque siento que solo estás por estar. Así que siento que lo primero que tienen que hacer es decidir, ok, y ahorita siento que honestamente recién graduada yo no sabía esto, es muy temprano, pero luego que ya tengan un par de años trabajando, creo que Jacqueline había dicho probablemente 3 años, 3, 4 años es lo óptimo, decir, ok, ¿qué es lo que quiero hacer ahora? ¿Y una maestría me va a llevar a eso o no? Porque hay mucha gente que no necesariamente toma maestrías o MBAs para llegar al siguiente punto de su carrera. Hay mucha gente que se queda trabajando en una compañía por mucho tiempo y crece muy rápido. Hay gente que pelotea entre compañías y así encuentra cuál es realmente su lugar. Así que yo diría que esas cosas, creo que uno nunca está seguro de que eso te va a llevar al siguiente paso, ¿sabes? No estás seguro de que, bueno, yo voy a regresar a mi país si es que te fuiste del país o yo voy a terminar mi maestría y voy a tener todo lo que necesito para llegar a mi siguiente paso, pero al final eso también está en ti. Siento que la maestría te da herramientas para poder seguir creciendo, pero tú también tienes que encontrar cómo vas a aplicar esas herramientas, sea
profundizar en distintos temas, querer especializarte, querer buscar una promoción, moverte hacia otra compañía. Al final tú estás controlando eso, no la maestría. La maestría es una herramienta. Entonces es importante que uno lo vea así y que es una forma de complementar tu carrera. Muchas gracias, Valerie. José. Sí, bueno, así muy a grosso modo, yo creo que si vas a irte por el track de business, o sea, algo que tenga que ver con negocio, llámese marketing, finanzas, etcétera, el que tengas experiencia va a ser conveniente, porque cuando te gradúes de tu MBA vas a estar más balanceado y creo que eso también te va a ayudar entonces a ser más cotizado. Si es una carrera técnica, ponte que te vas a un track de ingeniería o algo así bien especializado, bien técnico, quizás puedas irte directo. O sea, por ejemplo, en mi caso yo tomé, recuerdo, una maestría en ciencias en ingeniería de calidad. ¿En qué Este, universidad, perdón, que la preguntaron entre los comentarios, si la puedes agregar? ¿En qué universidad estudiaste tu maestría? sí, UCF, University of Central Florida. Ok. Ajá, sí, en Orlando. Sí, lo que iba a comentar es que en ese caso quizás tú puedas optar por pasar de la licenciatura a la maestría y hay personas que, me acuerdo, yo tenía compañeros que entraron a la maestría, pero como ellos le llaman estudiantes de investigación, ¿no? Que tienen el compromiso de quedarse hasta tomar el doctorado y eso hace que los profesores tengan más interés en tenerte porque entonces ellos saben que tú vas a dedicar mucho más tiempo haciendo investigación y desarrollando, ¿sabes? Los estudios que ellos también se benefician por ello. Entonces te dan descuento en las matrículas, te dan más oportunidades y es más fácil así quizás mantenerte en los Estados Unidos, tomar más experiencia dentro de esa rama, etcétera. Entonces, a mí me llamó mucho la atención eso. Si ustedes quieren estudiar en Estados Unidos, eso puede ser una estrategia, irte por algo técnico porque hay más probabilidad de que tengas acceso que si es algo como negocio porque hay más demanda, entonces ahí se vuelve más picky. Mientras que cuando es bien técnico, a veces los americanos no quieren estudiar eso y ahí es donde los estudiantes internacionales tienen muchas más oportunidades de entrar. Te vas con algo especializado que luego las empresas están interesadas en tener porque como hay poca gente con esa especialidad, se pelean a veces el talento, aunque no se lo imaginan. Entonces, eso es todo relativo, ¿no? Yo creo que depende realmente qué es lo que estás buscando. Pero al final, ya sea que te vas por una o la otra, nunca vas a saber de antemano qué es lo que te va a llevar al, al- al- al siguiente paso, ¿no? Tiene que ser todo esto que hemos estado hablando, ¿no? Lo que últimamente te debe ayudar. Muchas gracias, José. Jacqueline. Es correcto, estoy de acuerdo con ambos de mis compañeros y sigo todavía en el énfasis de que realmente primero realicen esto, al menos 3 o 2 años de experiencia laboral. En mi caso, yo tomé la maestría en la Universidad Latina y fue una hermana de la carrera, porque en la maestría el nombre es Maestría en Ingeniería Industrial Empresarial. Entonces, sí vi unos temas más de management, que era lo que yo estaba buscando, porque hacia allá me estaba enrutando yo a todo el tema de luego querer aspirar a ser gerente en una organización y en los proyectos donde yo estaba. Y estuve con compañeros que eran personas que estaban recién graduados de la universidad, recién graduados de carreras que no eran de ingeniería tampoco, y entonces se vio esa dificultad en el manejo, en la tecnicidad, cuando teníamos que realizar o exponer casos, y es por esto que yo les digo que no hay, o sea, no está mal que lo quieran hacer de seguido, que quieran, de hecho, finalizando irse a otro país a tener esa experiencia, pero si pueden, si están en el otro país, buscar un job aside, o sea, tener una pequeña experiencia laboral también a la vez que estudian, esto les va a ayudar muchísimo en el desarrollo que tienen que dar. Y en mi caso, actualmente, a pesar de haber tomado la que tomé, todavía estoy en búsqueda de otra maestría. No estoy segura de un PhD todavía por los años que toma, pero sí de otra, puesto que, como les hemos comentado los tres anteriormente,
hay que seguir actualizándose, hay que seguir estando de la mano con las nuevas tecnologías, la nueva tendencia, la innovación y cómo está el mercado actual. Así que sí les recomiendo primero tener esta experiencia en el campo laboral para luego entonces tener una decisión concisa. Y más que ahora tienen una gama enorme, o sea, ahora hay, como lo mencionaron los compañeros, está Coursera, está, de hecho, IFARU, o sea, aquí en Panamá tenemos las herramientas y tenemos todo ahora de manera también virtual, si así lo desean. Así que de ustedes depende muchísimo también hacia cuál de toda la gama de nuevas maestrías que hay quisieran ustedes pues enrolarse. Muchas gracias, Jacqueline. Y con la siguiente pregunta finalizamos la sección de preguntas del público y estas se las dejo abiertas. Y dice, ¿cómo uno puede organizar su tiempo trabajando para una empresa y a la vez de forma independiente? Yo puedo empezar. Eso es complicado. Yo también, no sé si esta es la respuesta que quieren, pero eso es complicado. Yo creo que al final uno se pone en mi experiencia yo he tenido tipo negocios pequeños y emprendimientos desde hace como 6 años con mi esposo, en paralelo a tener nuestros trabajos, en paralelo a criar una niña. Y lo que sí les puedo decir es que tú tienes que entender cuánto estás dispuesto a meter en tu proyecto. Entonces, si tú tienes un proyecto, por ejemplo, como Jacqueline dijo que tiene el negocio que tiene al lado de su trabajo full time, tienes que entender cuáles son las metas con tu proyecto y cuánto tiempo estás dispuesto a meterle y ponerte esos límites. O sea, para nosotros, por ejemplo, nuestro día trata de terminar a las 6:30, 7 de la noche y entre 7 y 11, mientras nos tiramos a la niña, trabajamos en el negocio. Entonces, esto es como religioso, siempre va a ser todos los días. Luego el fin de semana separamos 4 a 6 horas para poder trabajar en ello, pero al final, cuando tú tienes proyectos independientes, estas cosas no se construyen solas, no tienes la estructura que tienes en una corporación, tú metes todo, así que no va a arrancar si tú no le metes horas y esfuerzo, y es importante que tú puedas manejar tu tiempo de una manera donde tú sabes cuándo parar de hacer una cosa y empezar a hacer otra. Así que yo diría que ese es mi tip, es súper difícil, especialmente llevar un negocio, arrancar un negocio y luego llevarlo a un lugar sostenible, que creo que es el sueño de muchos, de salirnos de estas corporaciones y tener nuestro propio negocio que nos mantenga, pero tiene que iniciar de alguna forma y inicia con ese par de horas que tú le puedes meter a la semana. Muchas gracias, Valerie. José o Jacqueline, si quieren responder, están libres de responderla. Jacqueline, si quieres decir. Bueno, sí, en mi caso, creo que le tengo que dar gracias al señor COVID-19 pandemia, porque si no fuera por él no hubiese podido estar 100% dedicada al proyecto del emprendimiento, que es el tercero también que, pues, con los anteriores tuve fracasos como cualquier persona. No puedo decirles que todo es perfecto. Esta vez he logrado mantener una sincronía, he logrado poder mantenerlo firme, estable, estoy obteniendo los resultados que realmente esperaba y que no pensé, puesto que en mis planes estaba, pues, trabajar en él, o sea, tener esta plataforma y estar en otra provincia que, pues, escucharon anteriormente, Bocas del Toro, en un proyecto de construcción. Así que imagínense que sí realmente el tiempo que he tenido, o sea, para dedicarle al 100 ha sido perfecto. Y no estoy segura de que si estando luego en un proyecto de construcción donde no se está 8 horas, sino que se está en horarios rotativos, que es otro tema que se ve muchísimo en los proyectos de construcción, rotativos, horas extraordinarias. Lo más probable que podría pasar, ya yéndome más allá de lo que no ha pasado, es que el negocio pueda tender a fracasar. Entonces, creo que voy a continuar como estoy, dedicándole mi 100% para seguir logrando ese éxito que estoy obteniendo con mis clientes, que estoy obteniendo con la plataforma en sí y seguir optimizándola también.
creo que es la mejor manera de poder llevar esa eficacia. Muchas gracias, Jacqueline. Bueno, por cierto, por acá preguntan, Valerie, ¿te molestaría darnos una charla aparte sobre lo de la universidad que fuiste en Estados Unidos y cómo hacer para trabajar en el extranjero y qué tan difícil es aplicar a Google? Sí, con gusto, pero esperemos a las elecciones. Es un tema un poco importante por los que siguen esto, porque Trump como que no es muy fan, pero con gusto les puedo decir todo lo que he vivido y lo que conozco por el momento, con el caveat de que las cosas pueden cambiar si Trump gana. Ok. Bueno, antes de despedirnos, quisiera saber si José, Jacqueline o Valerie les gustaría agregar algo adicional, algún consejo, una frase, una recomendación para que los participantes que estamos aquí presentes todavía en nuestra formación como futuros ingenieros podamos llevarnos. José. Bueno, antes que nada, muchas gracias nuevamente por la invitación. La verdad que ha sido muy, muy grato. Me ha gustado mucho ser parte. Como soy egresado de la USMA, todo lo que sea para contribuir, estoy abierto a poner mi grano de arena, como quien dice, ¿no? Yo creo que, o sea, el takeaway y lo que sería bueno que mantengan presente es lo que estamos diciendo al principio, ¿no? Están jóvenes, están empezando, por lo tanto inviertan en ustedes mismos, inviertan en su educación, inviertan en esto que están hablando de si tienen ese espíritu emprendedor, es ahora que tienes más chance, ¿no? Mientras más joven y menos compromiso y obligaciones tienes más chance de fracasar y aprender y ajustar, ¿no? Entonces, sean flexibles, hagan lo que realmente piensen que sea necesario, solo sepan que no va a ser fácil y eso no, nadie ha dicho que las cosas buenas vienen fácil, ¿no? Tienes que poner realmente el esfuerzo y este es el momento, ¿no? Entonces, trabajen duro, no, pongan el empeño y no dejen de educarse, ¿no? Porque eso es lo que te va a dar la ventaja en el largo plazo. Muchas gracias, José. Jacqueline. Correcto, que sigan actualizándose. Ustedes tienen un reto que no nos tocó a ninguno de los tres que estábamos hoy exponiendo, que es estar en esta nueva normalidad, virtualidad. Quizás algunos de ustedes ya tenían pues la carrera tomándola de manera virtual, otros sí estaban muy felices de manera presencial y seguramente se va a volver a dar, así que les digo que no desistan, no dejen sus estudios, continúen, ya están prácticamente en la recta final de una hermosa carrera que les va a abrir muchísimas puertas, y no porque se lo digamos Valerie, José o mi persona, porque hemos tenido una trayectoria que nos ha sido de éxito o nos ha sido favorable, o que quizás hemos llegado a obtener los salarios de nuestros sueños. Se los decimos de verdad, de corazón, continúen porque están en la recta final. Sigan verdaderamente actualizándose, la educación no para, o sea, no hay final. Ya les digo, yo estoy, que ya tengo una maestría, quisiera, todavía estoy en esa batalla mental de otra maestría o un PhD, otro idioma inclusive. El idioma inglés es importantísimo. Muchas personas dicen, no, pero es que yo estoy en Panamá. Créanme, yo estando en el canal de Panamá con 70 nacionalidades, el inglés era el camino a poder entendernos entre todos. Y de igual forma fue en la refinería, puesto que la empresa que la maneja actualmente es holandesa. Así que imagínense, yo con holandeses y belgas y inglés, o sea, actualizarse, aprender otros idiomas. Tienen la facilidad también de, nuevamente quiero meter la propaganda del chino o el mandarín si pueden, porque estoy segura que ese es el próximo business language que viene y que va a estar como dando muchos resultados para todos ustedes. Así que sigan con este reto que tienen de estudiar en medio de una pandemia que estoy segura que no es fácil, pero van a poder lograr y van a poder culminar la carrera con éxito.
Muchas gracias, Jacqueline. ¿Y Valerie? Yo agregaría lo que dijeron mis compañeros, que sigan adelante con sus estudios, pero también tengan un poco de resiliencia ahora que van a buscar oportunidades laborales, porque la realidad es que, vamos, muchos países ahorita están en recesión. Va a ser una situación complicada, pero sepan que de las recesiones se sale y que van a recibir muchos no, y se lo digo por experiencia, yo y no estuve en una recesión, cuando estaba aplicando trabajos en mi MBA, me dieron 50 nos y un sí, y no estoy exagerando, y el único sí fue de Google. Entonces, ahí hay que aprender a absorber esos nos, que ahorita pueden ser muy probables por la situación en la que está el mundo, y entender por qué te dijeron no. Y qué tengo que hacer para que ese no se vuelva un sí. Y como que tener esa mentalidad de que estos no significan un fracaso, sino una oportunidad para entender, ok, hay una situación en la cual yo no tengo control, pero dentro de este mundo, ¿qué puedo controlar yo? ¿Cómo puedo llegar a ese objetivo, sea inmediatamente o en un par de años? ¿Y cómo puedo mantenerme de forma positiva, entendiendo que siempre va a haber un camino para todos nosotros, no importa cuáles sean nuestras metas? Así que esa sería una cosa. La segunda es una cosa que yo realmente me di cuenta mucho más tarde en mi vida, que no, la verdad es que no hice mucho cuando estaba en la universidad, pero ahorita que tienen todos la oportunidad de escuchar muchos tipo libros de biografías, ver charlas de ejecutivos, de CEOs de compañías dando su perspectiva. A mí eso me cambió mucho la vida cuando estaba en la maestría, porque me di cuenta que esta gente es gente como yo. O sea, no es gente súper especial, no es gente millonaria, no es tipo, el único que lo logra no es Mark Zuckerberg. Hay gente normal en buenos trabajos, en buenas carreras, y eso a mí me dio un poco más de perspectiva de que yo podía lograr las metas que yo tenía y que no debía sentirme tan insegura de mi capacidad de llegar a algún tipo de trabajo o de hacer algún tipo de rol, porque si tú la verdad tienes el empeño de hacer las cosas, tienes los conocimientos que adquieres en la universidad y priorizas todo este tema de las relaciones y continuar creciendo, vas a tener una oportunidad de hacer este tipo de cosas. No tienes que ser una persona fuera de este mundo ni tener todos los recursos del universo para lograrlo. Y eso es súper importante. Y se van a dar cuenta a medida que vayan conociendo otra gente que han tomado esos caminos a los cuales ustedes están apuntando, o gente que ha llegado a estos puestos altos en compañías o que ha logrado tener negocios exitosos, que al final los van a inspirar a ustedes a tener un camino que consideren exitoso en su vida. Muchas gracias, Valerie. Bueno, con esto finalizamos el foro de esta noche. Muchísimas gracias, Valerie, José y Jacqueline, por compartirnos sus conocimientos, experiencias y consejos. Les deseamos muchos éxitos y bendiciones para ustedes y su familia. Y José, suerte el domingo con los Jets. Buenas noches a todos, un placer. Gracias. Pasamos Gracias. con Laura y Giancarlo. Chao. Muchísimas gracias, Emma, por este increíble foro. Yo creo que todos quedamos sorprendidos y quedamos encantados con todo lo que se pudo ver. Y también gracias a Valerie, a Jacqueline y a José por todo lo que nos pudieron mostrar y enseñarnos que si trabajamos por lo que queremos y nos determinamos por ello, podremos alcanzarlo. Así es, sin duda alguna nos vamos a llevar un aprendizaje que nos servirá en nuestro futuro como ingenieros. Y bueno, les agradecemos por ser ejemplos a seguir para nosotros, por guiarnos con sus experiencias y para ayudarnos a crecer más que nada en nuestras habilidades, en nuestro liderazgo y en nuestro profesionalismo.